Bienvenidos a todas y a todos. Estamos iniciando esta transmisión para Latiniuris. Les habla Felixtena de Sosa desde República Dominicana. Me dicen si me están escuchando. Yo voy a tratar de ir mejorando las condiciones de audio acá, siendo todavía cierto audio de fondo pesado, pero vamos allá. Bueno, pues hoy vamos a continuar, ¿verdad?, con este diálogo que ustedes ya iniciaron hace 2 semanas en este curso de alta formación latinoamericana en constitucionalismo y derechos humanos. Como les anticipé, mi nombre es Felixtena de Sosa y seré quien va a estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. Y vamos a esperar unos 2 o 3 minutitos que se vayan agregando a la mayor cantidad de personas para iniciar formalmente este diálogo. Decirles que yo soy de República Dominicana y bueno, como podrán advertir en este diálogo, al igual que sus anteriores profesores y los que vendrán después, uno introduce en esta comunicación aspectos relevantes de los ordenamientos jurídicos de procedencia, es decir, que evidentemente los análisis que yo introduzca en determinados aspectos más concretos estarán visualizados siempre desde la perspectiva de la realidad normativa y jurídica de la República Dominicana, como otros han situado la experiencia, por ejemplo, del Perú, del Ecuador, y otros también ustedes verán las perspectivas quizás de Colombia, de México. Y esta es la gran riqueza, ¿verdad?, de Latiniuris, que nos permite ser un foro abierto desde distintos países de América Latina y nos permite ir dialogando entre nosotros mismos para ir construyendo una cierta doctrina latinoamericana. Tenemos distintas perspectivas para abordar una cantidad diversa de temas similares y cada ordenamiento jurídico contiene, digamos, esas particularidades. Un saludo a todas las personas que se han ido conectando de distintos países de la región, Colombia, México, Ecuador. Muy satisfecho, ¿verdad?, de esta convocatoria que vamos a tener en el día de hoy. Bueno, yo presupongo que ya podemos ir iniciando. El tema que vamos a compartir durante esta semana es la justicia constitucional. Si tuvieron la oportunidad de ver brevemente el video que compartí en el día de ayer, que básicamente daba como los planos donde sobre los que vamos a articular el diálogo de hoy, ese tema lo vamos a dividir en estas 5 jornadas de clases de la siguiente forma. Es decir, en un primer tema que inicia hoy vamos a abordar lo relativo al origen, fundamento y la expansión de la justicia constitucional. Mañana vamos a ver la cuestión de los modelos constitucionales, de justicia constitucional, evidentemente con una perspectiva más rica, digamos, que la tradicional contraposición entre el modelo americano y europeo, y los modelos mixtos, que son, digamos, o híbridos, como se denominan a los modelos de la región latinoamericana. También el próximo tema, el tema número 3, vamos a ver la temática relativa a los fundamentos ya de la justicia constitucional. Ahí vamos a entrar en toda la discusión de la cuestión democrática o no de la justicia constitucional. Luego vamos a ver ya las funciones de la justicia constitucional, las funciones que efectivamente la justicia constitucional ha ido adquiriendo en el marco de los distintos ordenamientos jurídicos de nuestros países y de Europa, Estados Unidos en general, la función de la justicia constitucional. Y por último, por supuesto, aprovechando la coyuntura, creo que es importante que introduzcamos en este diálogo un poco la idea de qué hace o qué puede hacer la justicia constitucional en el contexto de los estados de excepción. Yo estoy conectado desde el móvil, así que quizás no pueda ver con claridad todos y cada uno de sus comentarios, pero voy a tratar en la medida de lo posible de ir visualizando en este diálogo lo que pueda responder de manera puntual. Bien, de iniciar, digamos, todos conocemos ya la idea de la justicia constitucional, el relato del origen de la justicia constitucional es archiconocido. Hemos estudiado, y ustedes la semana pasada tuvieron la oportunidad de estudiarlo también, la idea de que la justicia constitucional inicia con la famosa sentencia
Marbury versus Madison en Estados Unidos. La idea del denominado Judicial Review of Legislation, que es una institución, digamos, que ya goza de gran raigambre en la doctrina jurídica norteamericana. Pues bien, digamos que las bases del origen formal, digamos, uno puede identificarlo en ese gran precedente judicial. Por supuesto, para llegar a ese precedente judicial hay un largo camino previo que ha recorrido Estados Unidos, que llevó precisamente al afianzamiento de la institución de la Judicial Review. De entrada, está el famoso antecedente del caso Bonham Case, que es un caso, digamos, británico, el caso inglés de Edward Cook, en la que se empezó a pergeñar en el contexto de la cultura británica la idea de que debe haber, me dicen que voltee la cámara, el tema es que teóricamente ya no puedo voltearla porque empecé la transmisión, entonces no se permite. Y bueno, pero les decía que el caso antecedente más relevante desde el punto de vista histórico es el famoso caso Bonham, que es y se atribuye aquí las expresiones propias del magistrado Edward Cook en Inglaterra. La idea de que existe el common law en algunas circunstancias puede controlar incluso el derecho legislativo, los estatutos que adopta el legislador, y puede controlarlo, incluso anularlo, si hay una contradicción entre el derecho común y el derecho legislado, digámoslo así de alguna forma. Tras de esta noción de Edward Cook, por supuesto, hay una cierta idea de la superioridad del common law sobre el propio derecho del legislador, y de alguna manera también se pequeña la idea básica de que el legislador está sometido a algún tipo de control. Pero esta idea no se afirma en el contexto de la cultura jurídica británica, porque en Gran Bretaña se afirmó el principio de la soberanía parlamentaria, que ustedes ya conocen, que impide la posibilidad de que los tribunales puedan controlar la constitucionalidad de las leyes. Bien, entonces, al contrario, en Gran Bretaña el principio que se impuso fue la idea de la soberanía parlamentaria y el trabajo básico que en su momento tuvo otro gran jurista británico, Blackstone, la idea del poder omnímodo del Parlamento. Y bueno, sin embargo, esta idea de un derecho superior al propio derecho del legislador, al derecho, digamos, de los órganos legislativos, fue receptada tempranamente en el contexto de las colonias norteamericanas. En su guerra política con la metrópoli, reivindicaban la existencia de un derecho superior, precisamente fundado, entre otras instituciones, en la denominada Carta Magna. Y esta idea, digamos, es un antecedente muy fuerte de lo que luego sería la Judicial Review. Evidentemente, también antes de la adopción de la famosa sentencia Marbury versus Madison, los tribunales locales empezaron a pergeñar algunas sentencias en las que se prefiguraba la idea de la Judicial Review. Incluso también es bastante conocido el capítulo 78 del Federalista, que se atribuye a Alexander Hamilton, el Federalista, que es una obra clásica del constitucionalismo norteamericano, en el que Hamilton explica la idea de que la Constitución, ¿verdad?, constituye o contiene un derecho de carácter superior, es la ley suprema de la nación, y por lo tanto ella tiene más fuerza de validez que la ley. Si se produce una contradicción entre la Constitución y la ley, evidentemente el juez, que es el órgano llamado a aplicar la ley, deberá darle prevalencia a la Constitución. Digamos que esa es la idea que está firmemente arraigada en el origen de la figura de la Judicial Review en el contexto norteamericano, y insisto, ya en el Federalista, que es un texto básicamente unos 15 años antes de la sentencia, o 13 años más o menos, ya aparece pergeñado. La idea básica de la figura de la Judicial Review, sin embargo, tenemos que verla también en el contexto mismo de la historia del constitucionalismo norteamericano y el contexto en el que se afirma. Ustedes vieron la semana pasada un video histórico en el que se aborda la cuestión del origen, ¿verdad?, de la figura, todo el debate político que tuvo la Corte Suprema de los Estados Unidos para abordar
el caso, digamos, el caso, este caso líder, ¿verdad? Que es Marbury versus Madison. Hay un excelente video histórico que reproduce en clave, digamos, de actuación dramática todo ese debate. Y por lo tanto no voy a volver sobre esa cuestión. Sin embargo, sí dejar en claro que habían también algunos elementos conservadores en el origen, ¿verdad? Dígame, espérense, yo voy a cancelar esto porque vamos a ver. Al parecer hemos tenido problemas de sonido y no me estaba percutando. ¿Se oye mejor ahora? Dígame. Bueno, volteé finalmente la cámara porque al parecer estaba haciendo, se veía más incómodo así, pero bueno, entonces vamos a ver desde este ángulo si se ve mejor. Bien. Bueno, al parecer también recuerden que estamos en una situación donde la diferencia de sonido puede deberse también a problemas no solamente míos, sino también de las redes de cada uno. Así que hay cierta asimetría puede haber en el sonido. Bien, en todo caso continúo la idea de que en el contexto del origen de la institución de la Judicial Review, también tenemos que visualizar algunos elementos conservadores. En el documento que yo les compartí, de Pablo Lucas Verdugo, ese es un elemento que sale a flote. Es decir, la idea de la función del Tribunal Supremo como órgano de control de constitucionalidad también está en una cierta visión conservadora de los valores que debe preservar la Corte. Pero en todo caso, independientemente de los orígenes o de la visión política que pudo haber estado detrás de la ficción conservadora de la justicia constitucional en su origen, lo cierto es que la justicia constitucional se ha convertido en una pieza esencial de los ordenamientos jurídicos, digamos, actuales. Es decir, en los ordenamientos jurídicos occidentales. Por lo tanto, hoy es indudable que nosotros no podemos obviar la importancia que ha adquirido la justicia constitucional para garantizar la protección de los derechos, un cierto control en el ejercicio del poder. Desde el punto de vista técnico, digamos, en la sentencia Marbury versus Madison parte de la idea de que la Constitución es derecho. Digamos, hay un elemento trascendente que nosotros tenemos que visualizar, o varios elementos, para poder, digamos, entender el fundamento o las condiciones necesarias para que se pueda dar la idea de, digamos, de la justicia constitucional. Y algunos de estos aparecen claramente delimitados en la sentencia Marbury versus Madison. Recuerden que yo estoy en el Caribe y estamos en una zona muy calurosa, así que si en algún momento me ven apelar a la necesidad de controlar esto, bueno. Pues bien, entonces fíjense que la primera cuestión que encontramos en Marbury versus Madison es la idea de que la Constitución es derecho, pero no es cualquier derecho. Es decir, la Constitución escrita, de alguna manera, es la pretensión que plantean un pueblo de establecer una cierta regulación jurídica suprema que sirva como parámetro de delimitación del ejercicio del poder, y de manera particular al ejercicio del poder legislativo. Porque de lo contrario, si la Constitución no pudiera suponer un límite al ejercicio del poder legislativo, es evidente entonces que la Constitución escrita sería un vano intento de lograr controlar un poder que por naturaleza sería incontrolable. Eso, digamos, una de las líneas básicas que plantea Marshall en la sentencia Marbury versus Madison. Es decir, tenemos una Constitución escrita que plantea unos límites al ejercicio del poder, y si ese ejercicio del poder no se garantiza, si el Poder Judicial no tiene la posibilidad de controlar el ejercicio del poder, evidentemente que eso, digamos, sería una contradicción con la finalidad misma de la Constitución. Es decir, la Constitución sería un vano intento de controlar un poder que por su propia naturaleza, como es el poder de legislar, de adoptar regulaciones, sería incontrolable. Entonces, como los jueces son los llamados a aplicar el derecho,
Y dado que la Constitución es un derecho de carácter superior, si se produce una contradicción entre el derecho superior de la Constitución y el derecho inferior, digámoslo así, de la legislatura, los jueces deben preferir el derecho superior. Esa es la premisa básica sobre la que se articula la idea de este control de constitucionalidad en Marbury versus Madison. Y ahí encontramos de lleno, por supuesto, la idea de la supremacía de la Constitución. Hay autores como Néstor Pedro Sagués que han identificado 5 elementos necesarios para poder afirmar la existencia o afirmar de alguna manera el establecimiento de la justicia constitucional a sentido pleno. De estos 5, digamos, hay 2 que son necesarios en cualquier situación de justicia constitucional. El primero, ya lo decía de manera clara Marshall, es la idea de una constitución que tenga un valor normativo superior. Es decir, es la idea de la supremacía de la Constitución. Entonces, uno de los elementos necesarios para poder articular cualquier sistema de control de constitucionalidad es la supremacía de la Constitución. Es decir, no puede haber un control de constitucionalidad en un ordenamiento donde la Constitución en sí misma no sea suprema. Evidentemente, la supremacía de la Constitución es una cuestión gradual. Podrán haber partes de la Constitución que sean efectivamente supremas, otras quizá no. Eso depende de la configuración institucional de cada ordenamiento. Lo mismo que la rigidez constitucional también es gradual. Pero en todo caso es una condición necesaria para poder articular un proceso, la existencia de una justicia constitucional, que existan elementos de la Constitución tenga elementos rígidos, es decir, la existencia misma de la supremacía de la Constitución. Me veo acá que algunos comentarios que dicen que hay dificultades de corte con la transmisión del sonido. No sé, habría que revisar sus respectivas conexiones a internet, porque, como les digo, esto depende mucho de las condiciones de recepción de los distintos aparatos. En este caso, yo estoy bastante cerca del transmisor acá en casa, y no sé si todos están teniendo dificultades de transmisión. Bueno, siguiendo con este tema, ¿verdad? Bueno, me dicen acá desde Ecuador que el sonido está muy bien, así que ha debido ser en algunas partes que el sonido se puede estar cortando. Entonces les decía que la supremacía de la Constitución, es decir, la idea de que la Constitución sea un documento normativo de carácter superior, es necesario. Y esa supremacía de la Constitución exige la rigidez como elemento material formal. Es decir, la supremacía de la Constitución no solo en el sentido material, político, sino sobre todo en que la Constitución sea rígida, que tenga dificultades para ser modificada. Y la rigidez en última instancia lo que remite a la idea de que la transformación o la modificación de la Constitución debe emprenderse por mecanismos distintos y más complejos que los que se adopta la legislación ordinaria. En casi todos nuestros países la supremacía de la Constitución está expresamente estipulada, o al menos implícitamente, en los textos constitucionales. Aquí me ponen que en Argentina está en el artículo 31, bueno, en la República Dominicana hoy está expresamente en el artículo 6 de la Constitución. Entonces, esto es importante. La supremacía de la Constitución es un elemento necesario para entender la posibilidad de la justicia constitucional. Porque la justicia constitucional es de alguna manera un mecanismo de garantía de esa supremacía. De hecho, lo dice de manera muy expresa el profesor Pérez Royo en España. La supremacía de la Constitución tiene 2 mecanismos esenciales de garantía. La reforma de la Constitución, que es el mecanismo extraordinario, y la supremacía o la jurisdicción o la justicia constitucional, que es el mecanismo ordinario. Pero bueno, lo importante aquí es saber que una Constitución, la supremacía de la Constitución en este caso y la rigidez de manera más concreta son necesarias porque es lo que va a permitir visualizar la posibilidad de que un órgano de control verifique que la transformación o la modificación de la Constitución no se realice por medios regulares de la producción normativa de la ley. Tan es así que, de hecho, en el concepto original de Kelsen, cuando configura su análisis sobre el guardián de la Constitución, un texto que yo de hecho lo leí hace poco para una maestría que estaba impartiendo docencia, mis estudiantes tuvimos un debate sobre el mismo, el famoso debate Kelsen-Schmidt. En este texto, en el que Kelsen defiende la idea del guardián de la Constitución,
La idea de la supremacía de la Constitución es básica, tan es así que para Kelsen esa supremacía formal es lo más relevante. Porque en última instancia de lo que se trata es, según la perspectiva, digamos, original, es de que la modificación de la Constitución se emprenda por los mecanismos que la Constitución ha establecido, por el mecanismo más rígido. Por lo tanto, cualquier ley que entre en contradicción con la Constitución, desde esta perspectiva más formal, sería una forma de producir una modificación constitucional sin seguir el procedimiento adecuado. Entonces, ahí, digamos, está la idea básica primaria. Necesitamos, evidentemente, de un órgano, necesitamos, evidentemente, de la supremacía de la Constitución, de una rigidez en la producción de la Constitución en su reforma, para que no se pueda modificar por los mecanismos ordinarios, que son los que van a permitir, precisamente, luego situar algún mecanismo de garantía. Entonces, fíjense que hay una relación, y aquí vuelvo y repito lo que planteaba el profesor Pérez Royo en España. Reforma de la Constitución y justicia constitucional son dos caras de la moneda de la garantía de la supremacía normativa de la Constitución. La justicia constitucional es el mecanismo regular, mientras que la reforma de la Constitución es el mecanismo extraordinario. La segunda cuestión, evidentemente, para situar la existencia de la justicia constitucional es que el órgano o los órganos que realicen la justicia constitucional, que la ejerzan, sean independientes, que sean separados e independientes de los órganos o del que producen la ley, de los órganos que van a ser sometidos a control. Esto es un elemento completamente necesario también en la configuración de una justicia constitucional, y creo que no amerita mucha explicación. Es decir, no es posible pensar en una justicia constitucional como tal si el órgano que va a ejercer esa función de justicia constitucional, que va a encargarse de verificar que la producción normativa, que la ley en sentido estricto sea conforme a la Constitución, no sea independiente de ese poder legislativo. Es decir, es inconcebible desde una perspectiva técnica esencial, de una perspectiva, digamos, de justicia constitucional en sentido estricto, que el control sea articulado desde el propio órgano que emite la ley, el propio órgano a ser controlado. Y aquí, digamos, la famosa metáfora que se le atribuye a Karl Lowenstein en su obra ya clásica de teoría de la Constitución, de que los conejos nunca han sido buenos guardianes del jardín, del huerto, no pueden. Entonces se necesita, evidentemente, un órgano separado, pero también es condición necesaria que sea independiente. Entonces, la independencia de los órganos o del órgano que ejerza la justicia constitucional también constituye una parte esencial, fundamental de la existencia de la justicia constitucional. Otros elementos que se identifican, y aquí sigo con el profesor Néstor Pedro Saguesi, ya son elementos que pueden ser entendidos de naturaleza complementaria para afirmar la existencia de una justicia constitucional plena. Es decir, ya no solamente tenemos la supremacía de la Constitución, tenemos la separación e independencia del órgano. Aquí, otro elemento necesario ya en este caso para afirmar mejor la justicia constitucional es que ese órgano tenga la posibilidad de pronunciarse en última instancia sobre la cuestión de la justicia constitucional. Es decir, es la idea de lo que ustedes vieron la semana pasada, uno de los videos que vieron, el famoso debate de quién debe tener la última palabra. Bueno, pues para el profesor Sagues, la justicia constitucional, para poder afirmarse, necesita tener la última palabra. Esto es muy discutible, porque existen algunos modelos de justicia constitucional que permiten algún nivel de interacción con órganos como el legislador, es el caso de Canadá, donde no necesariamente el poder legislativo tiene la última palabra, el poder judicial, digamos, tiene la última palabra, o el órgano jurisdiccional, pero sí es importante que tenga la posibilidad de fijar una expresión de interpretación última en determinadas circunstancias, y eso es un elemento necesario. Entonces me parece completamente, y yo creo que ese elemento, por supuesto, si bien no es un elemento de los tan fuerte en comparación con los dos primeros que hemos hablado, también sin duda es un elemento que permite visualizar la fortaleza o no de la justicia constitucional. Bueno, José Reinaldo López piensa que Schmitt le ganó el debate a Kelsen. No.
Pero eso podemos verlo si quiere más adelante cuando termine esta parte y entremos ahorita en algunos elementos de la expansión de la justicia constitucional. Vamos a ver precisamente ese debate brevemente, Kelsen-Schmitt. Y en realidad Kelsen ganó, pero con ciertos matices. Bien, y el modelo de Schmitt no quedó bajo ninguna circunstancia. Ahora bien, otro elemento, digamos, que parece completamente necesario para visualizar, o de los que apunta, ¿verdad?, el profesor Néstor Pedro Ságuez. El profesor Ságuez dice que un elemento que ayuda a afianzar la justicia constitucional es la idea de que a los particulares, a los ciudadanos, se les permite el acceso a la justicia constitucional. Por supuesto, esto hay que matizarlo también porque va a depender de los modelos y de las formas de intervención que se permita al ciudadano en la justicia constitucional. Porque ustedes saben que existen ordenamientos jurídicos que no permiten el acceso directo del ciudadano a la protección de la justicia constitucional. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la mayoría de los ordenamientos jurídicos permiten algún nivel de participación, ya sea directa o indirecta, del ciudadano. A través de mecanismos como los llamados amparos constitucionales, revisiones de sentencia en el caso dominicano, otros incluso de manera directa en la posibilidad de impugnar la constitucionalidad de la ley, como la llamada acción popular en Colombia y en Venezuela. En el caso dominicano se ha habilitado a partir del año pasado en una sentencia la idea de esta acción popular también. Pero en todo caso, ojo, no es completamente necesario para la justicia constitucional que los ciudadanos de manera directa acudan o puedan acudir a presentar acciones o recursos, porque existen ordenamientos que son efectivos que no necesariamente permiten ese acceso ciudadano, o por lo menos no con el mismo nivel de fuerza como nosotros en la región latinoamericana lo hemos admitido. En general, América Latina ha sido muy propicia para permitir la participación de los ciudadanos en el acceso a la justicia constitucional. Pero eso no es así en todos los ordenamientos. Sí, de hecho, en Colombia desde el año 2010, en 1910 está prevista la acción popular. En el caso dominicano se previó por primera vez en 1908, pero no pervivió en el tiempo de manera indeterminada. Por lo tanto, se retomó en el 98 a partir de una sentencia y reciente ya de nuevo el Tribunal Constitucional lo acaba de reafirmar la posibilidad de esa idea de acción popular a partir de una presunción jurídica de la idea que la Constitución establece de que toda persona, cualquier persona con un interés jurídico y legítimamente protegido. Pero en cualquier caso, insisto, en América Latina ha sido una de las regiones que ha permitido mayor nivel de participación a los ciudadanos en el acceso a la justicia constitucional. Pero esto, si bien insisto, es un requisito para visualizar una justicia constitucional de una manera más perfecta. Y bueno, y lo último que plantea el profesor Néstor Pedro Ságuez es la idea de que todos los actos puedan ser sometidos a control de constitucionalidad. Es decir, es la idea de que efectivamente no existan zonas de inmunidad de poder que sean exentas del control de constitucionalidad. Esto también es un requisito que uno puede visualizarlo para entender lo que es una justicia constitucional perfeccionada. Porque existen ordenamientos donde hay aspectos que se consideran que están fuera del ejercicio del control de la constitucionalidad, es decir, cuestiones las llamadas cuestiones políticas. En nuestros ordenamientos cada vez menos se entiende esto de las cuestiones políticas y se da por lo tanto mayor nivel de apertura a la posibilidad del control de constitucionalidad de los diversos actos. Pero en todo caso es importante, digamos, tener en cuenta esto. Es evidente que mientras mayor sea el nivel de actos o la cantidad de actos normativos, de actos políticos públicos que puedan ser objeto de control, pues mayor será la fortaleza del modelo de justicia constitucional vigente en el ordenamiento jurídico determinado. Entonces, cada ordenamiento tendrá distintas variaciones sobre cómo articular esto, pero es un elemento, me parece a mí, que ayuda a visualizar la mejor, digamos, configuración del sistema. Digamos, aquí hago una breve pausa para decir lo siguiente. He ido, en la medida de lo posible, he tratado de ir introduciendo algunas cuestiones que me van escribiendo que vayan directamente relacionadas con el tema. Si me hacen preguntas que se salgan del objeto del tema y que por lo tanto suponga
una interrupción en la exposición y que me impliquen desviarme hacia otro tema, evidentemente que las debo ignorar por ahora, para no, salirnos del hilo argumental que estamos abordando ahora. Entonces, he tratado, voy a tratar y seguiré tratando de que a medida que vea alguna interrogante que sea útil y me ayude a construir conceptualmente, en lo que vaya explicando, bueno, pues la utilizaré. Y les agradezco a todos ustedes, ¿verdad?, las distintas preguntas, observaciones que van realizando. Les saludo a todos en nuestra gran América Latina. Pues continúo, digamos, entendiendo esto. Hemos visto, ¿verdad?, de manera muy rápida la idea de los elementos que uno debe considerar que son necesarios. Vi dos de manera muy fuerte que son completamente necesarios y otros que ayudan a visualizar el fortalecimiento, el mejor fortalecimiento de la justicia constitucional. Me parece que los elementos que plantea el profesor Néstor Pedrosa son muy útiles para esta conversación y he tratado de compartir de manera muy breve esta idea. Sí, también Bolivia tiene la acción popular y en sentido general este mecanismo se ha extendido a muchos países de la región. Sí, Clever Santillán. Al final vamos a dejar unos minutitos para responder algunas preguntas. Sí, de manera que eso lo vamos a hacer en cada semana. Quizás unos 20 minutos antes del cierre de la clase para que ustedes puedan hacer preguntas relacionadas a lo que estamos tratando, evidentemente, y podamos dejar y satisfacer algunas dudas. Pero como repito, hay algunas de las intervenciones que van planteando acá que puedo ir respondiéndolas sobre la marcha en la propia exposición. Pues bien, volviendo, digamos, a esta idea, la justicia constitucional, como ustedes ven, tiene algunos elementos. Su origen, como ya sabemos, es estrictamente norteamericano. Y hemos visto algunos elementos necesarios para entender su establecimiento en un ordenamiento jurídico. Ahora quizás sea necesario visualizar cómo es que la justicia constitucional se expande, cuándo se expandió, por qué se expandió. Porque en realidad las condiciones digamos, ideológicas sobre las que se funda la justicia constitucional también estaban en el origen del movimiento político que estaba en el otro lado del Atlántico, en Europa. Es decir, en el proceso de la Revolución Francesa también se daban los elementos ideológicos que podían haber ayudado a afirmar la idea de la justicia constitucional. Incluso el abate Sieyès llegó a promover la idea de una especie de jurado constitucional. Pero en Europa, en realidad, la idea de la justicia constitucional como tal no cuajó. Y no cuajó, entre otras cosas, porque no se impuso desde el principio, no se impuso la idea de la supremacía normativa de la Constitución. La supremacía de la Constitución que se impuso fue la supremacía política. La Constitución, por lo tanto, no planteaba un límite al ejercicio del poder del legislador, sino que la Constitución era un instrumento que servía de inspiración al proceso político que estaba actuando el legislador. Entonces, en este distinto, digamos, hay un elemento completamente diferencial si uno visualiza con lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, desde el principio, por razones históricas y por las razones de asegurar la unidad del derecho federal frente a las tendencias, digamos, de ruptura o centrípetas de los procesos de los distintos estados, se fue afirmando la necesidad de la justicia constitucional en el marco de la Corte Suprema como cierre de la justicia federal. Entonces había en el fondo en el contexto norteamericano, había una necesidad política también de asegurar la posibilidad de que el derecho federal se impusiera al derecho de los estados. A través, y la justicia constitucional también se constituyó un elemento relevante para tratar de controlar los límites del poder, de esos distintos poderes legislativos de los estados. Y también, por supuesto, ya del poder legislativo federal. En el contexto europeo, por el contrario, la idea de que a los tribunales se le confiara originalmente la función de controlar el ejercicio del poder legislativo era anticíclica o antihistórica, porque parte de lo que justificó los procesos políticos que se vivieron en Europa contra el Ancien Régime eran precisamente la lucha en contra de los antiguos tribunales, que eran denominados parlamentos. Si leyeron el documento, digamos, que les compartí de Mauro Capelletti, habrán visto de manera muy clara esta cuestión, este problema histórico que estaba en la Europa, digamos,
prerevolucionaria y que de alguna manera pesó mucho en la posibilidad de que se pudiera impulsar de manera efectiva en el contexto europeo después un modelo de justicia constitucional como el norteamericano, confiándole poderes normativos de control a los jueces, porque los jueces no eran vistos de buena manera, eran de alguna manera los antiguos jueces eran el brazo y digamos ejecutor de los poderes de la monarquía absoluta y por lo tanto era inconcebible que se pudiera confiar en ellos un poder de control sobre el Parlamento, que era el órgano que por el contrario estaba dando el paso de transformación de la sociedad. Hay un texto, y creo que pude haberlo compartido, porque aunque no es específicamente de justicia constitucional, que escribí hace varios años, sobre la evolución de la constitución normativa, que quizás le pueda ser útil un poco también para entender este relato. Voy a ver si se los compartiré ya por vía de la parte oficial de Latin Juris para que ustedes puedan acceder a ese documento. Pues bien, me temo que todavía tenemos dificultades de conexión con algunas personas. Recuerden que esto depende quizás de algunas personas. Bueno, no puedo hablar del modelo venezolano de justicia. Yo tengo alguna visión muy crítica de la justicia constitucional venezolana, pero no creo que sea el momento ni el espacio para empezar a hacer análisis de los distintos ordenamientos. A mí me gusta mucho el derecho constitucional comparado y trato de seguir en la medida de lo posible los grandes hitos que se han ido desarrollando en los distintos tribunales, salas constitucionales o cortes de la región. Pues bien, les decía entonces que ese distinto concepto o contexto en Europa hace muy difícil poder afirmar una justicia constitucional. Es decir, ¿cómo vamos a plantear un control o un límite al legislador, que es el órgano político que está liberando la sociedad, que está reconstituyendo el nuevo régimen? Entonces, evidentemente no podemos tener controles sobre él. Y la idea de Sieyes para establecer un jurado constitucional, teniendo en cuenta que la Constitución es la norma, la ley suprema de la nación, no cuaja en Europa. En sentido general, durante el siglo XIX, Europa continental termina importando desde Gran Bretaña la doctrina de la supremacía del Parlamento. Y lo que hay en toda Europa y desde Francia se expande al resto de la Europa continental es la idea de que el legislador es soberano. Y por lo tanto, el legislador no puede estar sometido a un límite por parte de los tribunales. Entonces, esta idea, digamos, hace que durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX, a principios del siglo XX, todavía en Europa no se pudiera visualizar la existencia de una jurisdicción constitucional. Pero ojo, en el contexto revolucionario, la noción de constitución normativa estaba ahí. Por eso, un profesor español, que yo a veces, he olvidado el nombre, muy breve. El profesor Manuel Aragón Reyes, que fue magistrado del Tribunal Constitucional de España, dice, digamos de manera, me parece a mí muy acertada, que en realidad lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial es que se va a la experiencia original de la Constitución normativa que estaba en el proceso, digamos, revolucionario, pero que fue ignorada durante todo el siglo XIX. Entonces, no nos podemos olvidar de esto. Es decir, durante el propio proceso revolucionario, sin duda que la idea de una constitución normativa estaba ahí, pero razones políticas posteriores impidieron que pudiera avanzarse. Recuerden que en Europa, después de la Revolución Francesa y de todas las vicisitudes políticas del momento, se impuso una vuelta al sistema monárquico, la restauración de la monarquía, y las constituciones adquirieron un carácter muy particular, constituciones otorgadas por los monarcas que planteaban ciertos límites del ejercicio del poder, pero en realidad la fuerza normativa de la Constitución no era concebida como tal. La Constitución era un documento político que permitía servir de inspiración al legislador. La fuerza y la confianza del ordenamiento jurídico se movía a mitad de camino entre las necesarias articulaciones de fuerza entre el poder legislativo y la monarquía. Digamos, esto fue básicamente así durante gran parte del siglo XIX en toda Europa. En el siglo XX, digamos, ya
y a propios finales del siglo XIX empezaron a fraguarse algunos intentos y discusiones sobre algunos mecanismos de control de constitucionalidad. Jelinek, por ejemplo, en Austria a finales del siglo XIX llega a plantearlo para fines de resolver los problemas entre la lucha entre los estados y la federación en el contexto austríaco. Y esto es otro elemento que está muy visualizado en el origen de las propias, del propio, digamos, justicia constitucional. Hay un elemento evidente de lucha entre el poder, digamos, federal central y los poderes de los estados, que está también en uno de los elementos básicos del origen de los mecanismos de la justicia constitucional. Pero esto lo vamos a ver quizás con más detalle cuando analicemos las ideas en la tercera clase ya de las funciones de la justicia constitucional, que desde ya les anticipo que son, nos movemos básicamente en tres niveles distintos: la protección de los derechos, asegurar el nivel de producción normativa del ordenamiento, o sea, conforme a la Constitución, y la distribución del poder, vertical y horizontal. Poder vertical a nivel territorial, es decir, entre el Estado y unidades políticas menores, en aquellos ordenamientos federales o incluso en los ordenamientos centrales que prevén algún nivel de descentralización política o administrativa en municipios y órganos así, y el ordenamiento y por supuesto la separación de poder a nivel horizontal entre los órganos fundamentales del Estado. Digamos eso, pero eso lo vamos a ver con más calma. Ronald, al parecer tu transmisión es que tiene problemas, porque a muchas personas le ha pasado, a algunos muy pocos, pero en realidad no, al parecer el problema de transmisión no está acá directamente desde República Dominicana, por lo menos desde la conexión mía que estoy exponiendo. Bueno, entonces fíjense, les decía que es en el siglo XX cuando en Europa empieza de nuevo la discusión de la justicia constitucional. Y esto tiene, digamos, hay algunas razones que puedan justificar esto. Desde mi punto de vista, es innegable que el avance del proceso político, la democratización del proceso político en Europa y por lo tanto la generación de un mayor nivel de discusión en el seno del poder legislativo y por lo tanto también de mayor lucha de confrontación política a lo interno del Parlamento, es un elemento indiscutible que lleva a la necesidad de establecer un guardián de la Constitución, un mecanismo de control de constitucionalidad. Y eso, digamos, y no es accidental que justamente en la década de 1920, después sobre todo de la Primera Guerra Mundial, es que empiezan a fraguarse los primeros intentos de tribunales constitucionales. El tribunal, digamos, todos conocemos la gran obra de Hans Kelsen, al pergeñar para Austria un tribunal constitucional, aunque en Checoslovaquia se le adelantaron unos meses y lanzaron su propia versión del tribunal constitucional, pero el tribunal que funcionó más o menos, el checoslovaco no funcionó. Sin embargo, el tribunal austríaco, el Tribunal Constitucional de Austria, sí logró desempeñar una cierta función. Y bueno, la idea, digamos, de un guardián de la Constitución o un mecanismo de control de constitucionalidad está directamente relacionada en este contexto histórico también con el proceso de democratización. El Parlamento se ha vuelto un lugar de mucha discusión, de mucha complejidad interna y se necesita, por lo tanto, la existencia, ¿verdad?, de algún mecanismo de control del producto que va saliendo del Parlamento. Y es en ese contexto, ¿verdad?, que Kelsen plantea su teoría de crear un órgano para ser el guardián de la Constitución. Si la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, recuerden la famosa pirámide de Kelsen, que en realidad es una aportación o una apropiación que hace de Kelsen de uno de sus discípulos, Merkel, que es un administrativista alemán. Entonces, en la cúspide de este ordenamiento se necesita una norma que sea la que sirva para asegurar el control de la producción normativa. Y entonces, esa es la Constitución. La Constitución viene a ser ese mecanismo
último del sistema, la Constitución como la norma cúspide, y entonces se necesita un órgano que venga a garantizar que ese diseño normativo se garantice, se cumpla. Y ahí es que aparece, ¿verdad?, el Tribunal Constitucional como único órgano. Y se va al Tribunal Constitucional porque todavía no se tiene confianza en Europa y en muchas partes de Europa para confiar de manera total en los tribunales ordinarios de esta función. Además, recuerden que la perspectiva de Kelsen, el Tribunal Constitucional es una especie de legislador negativo. Y por lo tanto el poder legislativo se escinde en dos órganos: el poder legislativo positivo, que se encarga de la producción normativa, y el poder legislativo el Tribunal Constitucional como una especie de legislador negativo. Y bueno, en ese contexto empiezan a fraguarse en Europa los primeros tribunales constitucionales antes de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en el contexto entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial es que se fraguan los primeros tribunales. Y este primer proceso de expansión, insisto, tiene como su preocupación, entre otras, asegurar la posibilidad de que la producción normativa, la ley, respete los cauces procedimentales que está planteado en la Constitución. Y este problema empezó a adquirir relevancia, insisto, por la lucha política que estaba ya en el seno del Parlamento, lo que no existió durante el tiempo en el que los burgueses tenían el control total de la Asamblea. Por eso decía que es innegable que el proceso de democratización que ocurre después de la Primera Guerra Mundial tiene mucho que ver con el surgimiento luego de la necesidad de un tribunal constitucional. Y bueno, estos primeros tribunales evidentemente no sucumben en el proceso político de la Segunda Guerra Mundial. Pero después de la Segunda Guerra Mundial y de los horrores que se vivieron durante la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de los tribunales constitucionales en Europa de manera particular se vio con mucha fuerza. Y aquí les remito de nuevo al texto que les compartí de Mauro Capelletti. Mauro Capelletti hace una apología extraordinaria a los tribunales constitucionales en Europa y de una manera casi poética. Es decir, los tribunales constitucionales empezaron a surgir como elementos necesarios para evitar la vuelta a la opresión, la necesidad de asegurar el control del ejercicio del poder de los gobernantes. Las constituciones son instrumentos que plantean control al ejercicio del poder. Ya esto es algo que estaba claro en la concepción original de Marshall. Entonces, para frenar la posible desviación autoritaria del poder, dice de alguna manera el profesor Capelletti, los constituyentes se han visto en la necesidad, en Europa en particular, de estipular el establecimiento de tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales se han situado, por lo tanto, como instrumentos poderosos para asegurar que el poder se mantenga dentro de los límites que la Constitución le plantea. Evidentemente, la visualización original del poder que la Constitución, va a controlar es el poder político. Pero no creo que debamos limitarnos exclusivamente ahí. Los tribunales constitucionales, por supuesto, han evolucionado después hacia el control de otras derivaciones del poder. El hecho de que los tribunales constitucionales tengan posibilidad de conocer acciones donde haya afectación de derechos por parte de actividades que no son estrictamente de naturaleza pública, de naturaleza estatal, abre la discusión de que no solamente el poder del Estado ya es el único elemento que los tribunales constitucionales controlan, pero evidentemente que en el origen de la desviación autoritaria del poder gubernamental está la idea de la expansión de los tribunales constitucionales, por lo menos en Europa. Y en América también. En América Latina, en realidad, cada vez que se ha producido un proceso de fortalecimiento institucional de la vuelta a la democracia después de periodos políticos oscuros, siempre se ha visto en los tribunales constitucionales una garantía necesaria para el afianzamiento de un nuevo estado de cosas donde los ciudadanos tengamos protegidos nuestros derechos y donde el ejercicio de la desviación del poder autoritario pueda ser controlado. Porque evidentemente, pero ojo, los tribunales constitucionales en realidad funcionan sobre la base de cierta regularidad política,
sobre la base también de cierto compromiso implícito político de las autoridades de someterse al control jurídico que plantean los tribunales constitucionales. Dicho esto, no funcionan los tribunales constitucionales en ningún contexto de régimen de fuerza de izquierda o de derecha. Sí. Lo mismo que los tribunales internacionales de derechos humanos no sirven para controlar las violaciones masivas de derechos humanos en dictaduras y en regímenes de fuerza que no están comprometidos con los valores esenciales de la defensa de la dignidad y de la libertad humana y de la igualdad, evidentemente que tampoco en los ordenamientos internos que repugnan de los valores más básicos del constitucionalismo, pues evidentemente los tribunales constitucionales no funcionan. Y cuando eso pasa, los órganos constitucionales terminan convirtiéndose en órganos de apoyo o de legitimación de los regímenes de fuerza. No voy a mencionar ningún ejemplo de la región porque no quiero entrar en polémica, pero creo que podemos identificar algunos ejemplos evidentes de nuestra región de tribunales o de órganos de justicia constitucional que quizás hayan actuado por fuera de lo que es su rol natural y en un contexto de desviación del poder han terminado siendo instancias de validación de la desviación de ese poder. Porque al final la garantía de la justicia constitucional depende de un cierto compromiso sociopolítico de la autolimitación o de la limitación del ejercicio del poder. Entonces, para decirlo de alguna manera clara, los tribunales constitucionales funcionan allí donde hay cierta regularidad constitucional, donde hay cierto compromiso político para asegurar la protección de los derechos y el fortalecimiento del Estado de Derecho como tal. Evidentemente, ojo, esto no significa que el hecho de que un Estado esté funcionando sobre la base de ciertos parámetros normativos que respeta algunos derechos, que respeta una cierta concepción del constitucionalismo, que todo está previsto o que todo está satisfecho. Precisamente la justicia constitucional también sirve para contener cualquier desviación autoritaria que se produzca en el seno de los propios estados de derecho. Y aquí me apropio de una metáfora que le leí hace muchos años a Eugenio Raúl Zaffaroni en un texto que no es de derecho constitucional, el enemigo en el derecho penal, en el que Zaffaroni advierte que en el interior de cada estado de derecho está un estado de policía, está un ejercicio de arbitrariedad esperando ser liberado. Cualquier similitud con lo que hemos visto en algunos países de la región latinoamericana con el estado de excepción, una vez que se han establecido límites, mayor flexibilidad para ciertos derechos fundamentales o para el ejercicio del poder limitador de ciertos derechos fundamentales, se ha dado carta libre a ciertas prácticas autoritarias que nos parecían inconcebibles en el contexto de una democracia, pero evidentemente que eso es lo que pasa. En el fondo, en el marco de todo Estado de Derecho, hay una pulsación de autoritarismo que está presente. Y los tribunales constitucionales hacen el ejercicio, digamos, de esta función de autocontrol dentro del propio Estado. La Constitución nos plantea un límite normativo y el Tribunal Constitucional se encarga de recordárnoslo. Nos dice, tú te autolimitaste con esto y ahora no puedes obrar por fuera de ese límite que te has trazado. Esa es la función incómoda que corresponde a los tribunales constitucionales como entes que deben establecer límites a los derechos. Y por supuesto, evidentemente, en la región latinoamericana, muchos países que tienen la posibilidad de sus ciudadanos de acceder a los mecanismos del sistema interamericano, evidentemente que también el sistema interamericano viene a ser una dimensión supranacional del constitucionalismo. La posibilidad de que si no tengo satisfecho la protección de mis derechos fundamentales, de mis derechos humanos en el propio contexto interno, tengo la posibilidad de acceder a una especie de justicia constitucional transnacional o supranacional en el contexto interamericano en la Corte. Pero también la propia Corte Interamericana, digamos, está sometida a estas mismas fluctuaciones. La justicia constitucional de la Corte Interamericana, la justicia interamericana funciona o es efectiva siempre que exista un compromiso interamericano con la democracia y con los derechos humanos. Bueno, vamos a ver si se está cortando la transmisión. Vamos a ver brevemente. Veo que todo está bien. Veo que algunas personas escriben que está bien.
Es muy posible que el problema de transmisión sea en algunos otros países, no necesariamente acá. Bueno, vamos a ver qué hora es para no... Ok, todavía nos queda bastante tiempo, apenas tenemos 1 hora. Yo siento que es mucho más, porque es un poco difícil cuando uno está hablando mucho rato. Miren, yo por razones, digamos, de respeto a los distintos países que están acá, me es muy difícil entrar en análisis concretos sobre actuaciones de determinados órganos jurisdiccionales nacionales. Es decir, yo vengo de República Dominicana, aclaro y creo que no, bueno, no sé, yo trabajo en el Tribunal Constitucional de la República Dominicana y no solo por eso, sino porque creo que en un debate, en un escenario como este, donde estamos transmitiendo, dialogando con personas de distintos países de la región, uno tiene que tener mucho cuidado en hacer juicios de valor o análisis sobre las realidades normativas de distintos países que uno no conoce a plenitud. Por mucho que yo sea un estudioso del derecho comparado constitucional, evidentemente que hay piezas de los relatos de los sistemas constitucionales de la región que no domino, que pueden ser más útiles que los conozcan quienes vienen de esos distintos países. Entonces, si hago un análisis particular de una decisión o de una situación particular de un determinado ordenamiento jurídico de la región, podría estar cometiendo un acto de injusticia. Walter Christopher me pregunta algo que me parece a mí muy interesante sobre el tema de la formación del tribunal en el sentido de la elección de los miembros. Yo tengo un artículo que escribí hace unos varios años sobre lo que he denominado el perfil de los jueces de las altas cortes, pensado de manera muy particular para el Tribunal Constitucional. Voy a compartir el link en este mismo video. Cuando terminemos voy a colgar un acceso a una plataforma donde está colgado este artículo, una versión ampliada, y ustedes podrán ahí visualizar los criterios que yo defiendo sobre la idea de los que deben tener los jueces, insisto, de los altos tribunales, Corte Suprema, Consejo de Estado, Tribunal Superior Administrativo, dependiendo de los ordenamientos, Tribunal Constitucional, que son los tribunales que tienen poder normativo en los ordenamientos. No voy a entrar en ese análisis en particular hoy porque me distraería un poquito de la idea específica de la justicia constitucional, pero si les interesa, lo voy a poner a disposición el enlace para que ustedes puedan acceder al mismo. Pues bien, entonces, digamos que la idea, ¿verdad?, de la democratización de las sociedades es un elemento que sobre el que ha pivotado la expansión de los tribunales constitucionales. Incluso el profesor Pérez Royo en España sostiene que el caso particular de los tribunales constitucionales han sido inventos para él que sean artificiales en aquellos ordenamientos donde la justicia ordinaria no ha podido dar el paso a la transformación de la justicia constitucional. De hecho, en América Latina tenemos la experiencia bastante rica de justicia constitucional. Tenemos básicamente todos los modelos posibles desde el punto de vista abstracto. Tenemos los modelos de Cortes Supremas que son materialmente tribunales constitucionales, que es el caso de México, el caso de Argentina, el caso de Brasil de alguna manera, que son tribunales en pleno que tienen como función también ejercer, además de sus atribuciones ordinarias de casación y otros procesos, también la función de justicia constitucional. Tenemos los modelos de salas insertas dentro de tribunales supremos. Es el caso digamos, más importante o más famosa de la región, la Sala Cuarta de Costa Rica, pero también tenemos la Sala de lo Constitucional de El Salvador, también la Sala Constitucional de Venezuela. Son órganos especializados en justicia constitucional, pero que forman parte de la estructura de la Corte Suprema de Justicia de ese ordenamiento de ese país. Y luego tenemos también ya los tribunales constitucionales propiamente dicho, como órganos separados de los tribunales supremos.
Es el caso de la propia República Dominicana con el Tribunal Constitucional, el caso de la Corte Constitucional de Colombia, el Tribunal Constitucional de Perú, Tribunal Constitucional en Chile. En fin, puede que se me haya quedado algún otro modelo de la región, pero en realidad, como ustedes ven, nosotros tenemos un gran estadio de apertura para los distintos supuestos, digamos, distintos modelos que puedan ser afirmados en la región. Lo que sí está claro en general es que todos los modelos de justicia constitucional en la región se han ido estableciendo o se han ido proliferando en contextos de redemocratización. Es decir, la justicia constitucional adquiere una singular importancia en el contexto mismo del afianzamiento de los estados de derecho, del Estado de Derecho, el afianzamiento de los límites reales al ejercicio del poder. Me hacen algunas preguntas que me parecen a mí interesantes sobre cómo la justicia constitucional puede cambiar o no cuando avanzamos ya hacia el contexto del Estado social y democrático de derecho. Yo creo que eso podemos conversarlo cuando quizás hablemos un poco sobre las funciones del Tribunal Constitucional, porque evidentemente que los tribunales constitucionales ya de manera operativa tienen necesariamente que dar respuestas dependiendo de la situación normativa institucional de cada Estado, de la configuración de cada constitución. Y en esto, en realidad, cada ordenamiento jurídico puede plantear situaciones diferenciadas dependiendo de la realidad normativa de cada país. Hay ordenamientos que apuntan hacia un Estado social y democrático de derecho que dan mayor margen de juridicidad a los derechos sociales y evidentemente esto lleva a la necesidad de que los tribunales constitucionales también sean instancias de garantía fuerte de estos derechos y tengan que poder no ser un mero árbitro en el sentido negativo de que sino un árbitro proactivo para introducir exigencias a los poderes públicos que vayan dirigidas a garantizar la efectividad de ese programa normativo transformador que está en el Estado social y democrático de derecho. Aquí también, si leyeron el documento que les mandé de Lucas Verdú, podrán haber advertido, ¿verdad?, que hay una cierta crítica solapada de la idea del Tribunal Constitucional y el Estado de Derecho, porque los tribunales constitucionales, en el caso específico el que él analiza, el español, ponen, o por lo menos ponía mucho énfasis en el momento que él escribe ese artículo, en el diseño, en los derechos que están previstos de primera generación, los derechos o libertades más tradicionales. Y luego la debilitación normativa de los derechos sociales lleva a que la función de los tribunales constitucionales en la garantía de estos derechos se vea profundamente mermada. No es el caso de América Latina. La mayoría de los países de la región, los tribunales constitucionales se han convertido en instancias profundamente fuertes en la protección de derechos sociales. Y por lo tanto no podemos disociar el funcionamiento de los tribunales constitucionales sobre ese modelo político que está del Estado social y democrático de derecho. Y bueno, señalé que en la región latinoamericana tenemos modelos diversos de cómo funciona la justicia constitucional, desde tribunales constitucionales especializados en sentido fuerte hasta instancias de justicia ordinaria, tribunales supremos que ejercen la última palabra en materia de justicia constitucional y que operan en términos pragmáticos como un verdadero tribunal constitucional. El caso mexicano, por ejemplo, me parece a mí que es el más paradigmático en la región de un tribunal supremo que se ha transformado efectivamente. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Mexicana es para todos los fines prácticos un verdadero tribunal constitucional. Yo creo que hoy día nadie puede cuestionar eso. Más discusión tienen los argentinos con ese tema, porque hay muchas voces en Argentina que han insistido en establecer un tribunal constitucional en la Argentina. Pero yo también creo que el tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, también actúa como una especie de tribunal constitucional. Quizás los argentinos que conocen mejor la realidad normativa de ese país pueden dar una visión mucho más rica o inteligente sobre la realidad normativa de su país. Pero, como les digo, la ventaja, uno puede estudiar mucho desde el ámbito comparado, pero nunca será igual para quien vive un ordenamiento jurídico, el nivel de conocimiento que se adquiere. Por eso creo que uno opina cuando se refiere a otras realidades normativas con cierto nivel de recato.
porque podemos equivocarnos. He hecho esta afirmación del Tribunal Mexicano porque a lo que he leído, estudiado y he visto en la toma de decisiones se comporta de manera muy fuerte como un verdadero, en términos prácticos, como un tribunal constitucional. Y ya hoy, por lo menos en los trabajos que leo, no siento que haya mucha discusión en México sobre la necesidad de un tribunal constitucional. Bueno, mira, Juan de la Cruz me pregunta que yo creo que sí es mejor aplicar la Suprema Corte de Justicia Constitucional en una sala, en un tribunal o dentro del Pleno. Miren, eso en realidad va a depender de las realidades normativas de cada ordenamiento y de la efectividad que desarrolle uno u otro modelo. O sea, a mí, en lo personal, yo no creo que uno tenga que casarse a capa y espada con un modelo. Si tenemos un sistema de justicia constitucional unitaria con la justicia ordinaria y funciona, bueno, pues no hay necesidad de discutir un tribunal constitucional. Al fin y al cabo, la justicia constitucional fue inventada en los Estados Unidos y no hay un tribunal constitucional en los Estados Unidos. Quien hace la función de justicia constitucional en última instancia es la Corte Suprema y lo hace, ¿verdad?, manteniendo la última palabra de expresión en el derecho federal sobre el significado de la Constitución. El hecho de que conozca de otros aspectos jurídicos normativos del derecho federal no quita su preponderancia como un verdadero tribunal constitucional desde el punto de vista del material, digámoslo así. Yo creo que si los países, los tribunales supremos que tenemos en la región, que hacen materialmente la función de tribunal constitucional, cumplen con esos estándares, no hay necesidad de discutir un tribunal constitucional. Lo mismo con las salas. Tenemos salas constitucionales que son profundamente efectivas a nivel de protección de derechos constitucionales y de la función de control normativo de la supremacía de la Constitución. La Sala Cuarta, por ejemplo, en Costa Rica, es bastante reconocida por su alto nivel de eficiencia. Yo también en el pasado, sobre todo, me dediqué a estudiar un poquito también la Sala de lo Constitucional del Salvador y también me parece que es un tribunal que funciona con cierto nivel de efectividad para los fines de su función. Ya está, por supuesto, el distinto proceso político del Salvador y de Costa Rica lleva también a efectividades distintas de las resoluciones de los tribunales constitucionales. Pero fíjense, insisto, cual que sea la dinámica en la que uno y los tribunales constitucionales, bueno, ni qué decir, el caso dominicano, el caso de Colombia o de Perú, donde tenemos tribunales con una alta tasa de valoración, que toman decisiones muy relevantes y que son protegidas a nivel importante por los países y que la gente los valora mucho. O sea, yo estudio, leo bastante a veces sentencias de Colombia y las sentencias del Perú y en realidad son tribunales con un alto nivel. Pero en realidad no creo que haya mucha diferencia ni teórica ni dogmática cuando uno analiza una sentencia constitucional de Perú, de Costa Rica o de México. El hecho de que uno sea un tribunal, el otro una sala y el otro un tribunal supremo, en realidad no plantea ninguna diferencia conceptual. Lo que va a ser relevante es si cumplen o no con las funciones propias de controlar el ejercicio del poder. Pues evidentemente los tribunales constitucionales son instancias que se inscriben en el marco de la distribución del poder. Mucha gente pretende que los tribunales constitucionales entiende que la idea de la autonomía de los tribunales constitucionales lo lleve a una cierta visión aséptica de la política. No, tampoco es así. Se supone que la justicia constitucional también tiene que estar consciente de la alta responsabilidad política que está detrás de la función de garantizar la supremacía de la Constitución. Y esto es un elemento que nosotros no podemos obviar. Entonces, en realidad, tomar partido, insisto, por uno u otro modelo de tribunal constitucional es irrelevante. Lo que importa aquí es saber si funciona, si es efectivo. Y como les decía ahorita, una de las condiciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento de la justicia constitucional es la independencia de los tribunales, la independencia de los órganos que van a ejercer materialmente la función de la justicia constitucional. Y esa independencia, digamos, evidentemente se visualiza desde el punto de vista de la realidad normativa y de la realidad institucional de cada país. No es algo que uno pueda definir en abstracto. La independencia va tanto desde el diseño normativo de cómo se eligen y el tiempo de permanencia de los jueces hasta el temperamento político particular de cada ordenamiento sobre estos jueces. Por eso, en realidad,
la idea de que la justicia constitucional, los tribunales constitucionales, las Cortes Supremas o los órganos que hagan su función tienden a durar mucho más tiempo en la designación, mucho más tiempo en el cargo, un tiempo más o menos largo para permitir que puedan, digamos, ejercer esa función sin la presión política mediática momentánea que está en la dinámica política tradicional. Eso es un elemento importante del diseño institucional que nosotros tenemos que tener claro. Pero en realidad los tribunales constitucionales, la justicia constitucional en general, está inserta dentro de los mecanismos institucionales del poder. Porque al fin y al cabo es un órgano que forma parte, la justicia constitucional es un órgano, o son órganos que forman parte de los engranajes institucionales del poder de los países. Forman parte de los engranajes institucionales del poder. Insisto, he estado mencionando tribunal constitucional en un concepto genérico, porque sabemos, insisto, que en la región tenemos cortes constitucionales, tribunales constitucionales, salas constitucionales o tribunales supremos o cortes supremas que hacen la función de tribunales constitucionales. De manera que utilizamos el concepto de tribunal constitucional de nombre genérico, y en mi caso porque es el que más rápido retengo, porque así se llama en la República Dominicana hoy el órgano que ejerce la función última de la justicia constitucional. Pero en realidad recuerden que la justicia constitucional no está necesariamente única, concentrada o centralizada en un tribunal. A veces, aún en aquellos ordenamientos donde hay tribunales constitucionales, pueden haber intervenciones de otros tribunales ordinarios en atribuciones propias de justicia constitucional. Por supuesto, nuestra mirada última y fuerte se va hacia los tribunales últimos, los tribunales que tienen el poder normativo institucional de cierre, porque son los que de alguna manera adquieren mayor importancia política. Importancia política. Cuando me refiero a que forman parte del engranaje político de un tribunal, los tribunales constitucionales, me refiero al sentido político institucional. Ojo, no podemos visualizar o entender que lo político es exclusivamente lo partidario. La independencia es un elemento necesario del funcionamiento de un tribunal constitucional y de la justicia constitucional en general. Pero evidentemente esa justicia constitucional forma parte del engranaje político institucional de un Estado. Porque al fin y al cabo es la expresión de una manifestación de poder estatal. Eso es cierto. Eso es, digamos, algo que nosotros tenemos que tener claro. Y como tal, evidentemente, forma parte de ese engranaje del ejercicio del poder estatal. Lo que no puede ser es cooptado políticamente o partidariamente por distintas manifestaciones de ejercicio de poder, porque entonces perdería la condición necesaria de independencia. Y por eso, digamos, insisto, que en algunos ordenamientos se han previsto plazos largos para la designación o permanencia de los jueces en los cargos, y en algunos otros incluso el carácter vitalicio, como es el caso de Argentina, si bien que hoy ya tiene un límite de edad hasta los 75 años. Pero, digamos, cada ordenamiento podrá tener peculiaridades diferenciadas sobre cómo articular los engranajes apropiados de su justicia constitucional. Pero no podemos, insisto, pretender que la justicia constitucional sea aséptica. No es posible, porque los jueces finalmente forman parte de un entramado institucional real de la vida, y todos, para bien o para mal, tenemos determinadas perspectivas ideológicas y con eso obramos. Esto vamos a verlo ya con calma. Insisto, si quieren un poco visualizar la idea que yo tengo sobre el perfil de los jueces, les voy a compartir el artículo desde que terminemos. Bueno, volviendo otra vez, y ya para ir, digamos, cerrando esto y poder concentrarme ya y darle mayor oportunidad que ustedes me hagan preguntas, quiero cerrar, ¿verdad?, la reflexión sobre la expansión de la justicia constitucional con una idea propia de la idea, digamos, de la esperanza de la transformación que está en la base. Y aquí quiero dejar claro que yo creo, para los que me hablaban ahorita de la idea de las cortes, de los tribunales, de la justicia constitucional en el contexto del Estado social y democrático de derecho. Miren, hace varios años recuerdo que el hoy ya fallecido profesor Carlos Gaviria, ex magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, en una entrevista acá en un programa de República Dominicana, señalaba que la diferencia que él veía entre un tribunal supremo y un tribunal constitucional radicaba en la idea de que
los tribunales constitucionales no están previstos, o la justicia constitucional en general, para asegurar un estado de cosas preestablecido, sino que, dado que la Constitución plantea un escenario de transformación político-social permanente, un permanente proceso de transformación, la justicia constitucional también debía incorporar ese mismo espíritu. Cuando un Estado incorpora la idea de un Estado social y democrático de derecho, es el parámetro que la Constitución configura sobre el modelo de Estado, cuando se apuntala a la necesidad desde la propia Constitución de la protección de los derechos sociales y se reviste a los derechos sociales de un verdadero carácter normativo, con posibilidades de ser tutelados incluso a nivel judicial, es evidente que los tribunales constitucionales y la justicia constitucional en general tiene que apuntalar digamos, la necesidad de protección de esos derechos sociales. Bueno, veo que alguien hace un juicio de valor muy interesante sobre mi exposición anterior y yo con mucho gusto la retomaré cuando termine esta idea. Entonces decía, digamos, que en el contexto, por supuesto, de un modelo de Estado social, de un modelo de Estado de derechos económicos, del Estado social y democrático de derecho, tenemos necesariamente que visualizar la idea de que la justicia constitucional también debe ser una pieza fundamental para proteger los derechos y para apuntalar hacia la protección de esos derechos sociales. Y eso lleva a la necesidad de un cierto diálogo, de un proceso de transformación permanente a través de las sentencias, que lleve a un diálogo con los otros poderes públicos para cumplir esa promesa de transformación normativa que está en la Constitución. Porque el gran reto de los derechos sociales está en que no se limitan a plantear límites al ejercicio del poder, actuaciones, digamos, de zonas de inmunidad de las libertades que nosotros tenemos como individuos, sino sobre todo la necesidad de prestaciones, de acciones positivas que nos permitan llevar hacia un estado de desarrollo más avanzado de lo que tenemos hoy día, que plantean necesidades de transformación real sobre cómo opera la sociedad. Entonces, desde este punto de vista, evidentemente, que la justicia constitucional no puede operar como un mero órgano de control negativo. También tiene que ser una instancia que termine de dialogar con otros órganos, con los órganos sobre todo de responsabilidad política, para ir promoviendo la transformación de la sociedad, para ir asegurándose, haciendo lo que se llama es como un motor de cambio. Hay varios trabajos en línea sobre esto. Hay un trabajo muy interesante sobre el profesor que les mencionaba ahorita, argentino, Néstor Pedro Sáquez, que habla precisamente de los tribunales constitucionales como motores de cambio social. Bueno, pues la justicia constitucional puede servir como un mecanismo de motor de cambio. Y para ello, evidentemente, tendrá que mantenerse siempre abierta al diálogo con la sociedad y con el resto de los poderes públicos, porque hay elementos importantes que tenemos también que tener en cuenta, que los tribunales tienen límites naturales de su propio accionar. Es decir, no todo, los tribunales no pueden hacer todo por su propia cuenta. Entonces, evidentemente que esto lleva a una necesidad de diálogo interinstitucional, ¿verdad?, a través de las sentencias con los otros poderes públicos, para los fines de asegurar que la promesa del Estado social y democrático de derecho sea cada vez más realizada. Porque recuerden que los tribunales en esto son instancias de última garantía, porque en realidad la garantía de los derechos corresponde de manera general a todos los órganos del Estado. Los tribunales no son la primera instancia del engranaje institucional de protección de los derechos, son la última. Son la última. Mucha gente se le olvida eso. Pero en realidad los tribunales son la última instancia de protección de los derechos. Miren, volviendo otra vez a la cuestión política, creo que alguien refería que mi exposición o mi análisis, mi punto de vista era politiquería. Yo, en realidad, admito que tengo una visión que no es quizás la más agradable a quienes entienden que el elemento político es algo peligroso completamente para extirpar del funcionamiento de los tribunales.
Mi visión siempre ha estado confiada de que el problema no radica en el carácter político o no de la gente que llega al cargo, sino en el diseño institucional y el comportamiento orgánico que finalmente se adopta cuando se está en la función. Porque lo que es relevante, lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que el ejercicio de la función de la justicia constitucional sea con una lealtad al derecho, no a cualquier otra forma de manifestación del ejercicio del poder que puede ser político, económico, social o cultural o religioso. Normalmente nos gusta mucho visualizar el problema político solo desde el punto de vista de los partidos en nuestras sociedades, pero la política como el aire está en todas partes y la política en realidad supone manifestaciones muy amplias del ejercicio de poder social, económico en nuestras diversas sociedades. Muchas veces uno termina satanizando el origen o no de una persona por haber sido un activista partidario y termina apuntalando como el mejor estándar posible a un abogado, a un jurista que no ha tenido vínculos partidarios. Por eso un jurista que ha tenido vínculos con otros sectores que también son fuerzas vivas de engranajes políticos de los estados, con el empresariado, con las iglesias y con otros múltiples sectores del funcionamiento de lo que nosotros llamamos política en sentido general. Por eso entonces en realidad no podemos descalificar a nadie por esa razón. Lo que nosotros tenemos que tener claro es que el ejercicio de la función tiene que ser con lealtad exclusiva al derecho, independientemente de dónde haya venido el jurista que vaya a integrar ahí. Y que por supuesto la persona que vaya a designar el cargo de juez en cualquier instancia sea un verdadero jurista, sea alguien que verdaderamente haya hecho carrera del conocimiento del derecho, independientemente, insisto, de cuál haya sido su experiencia previa al cargo. Y que por supuesto esté en condiciones de expresar su lealtad funcional exclusivamente al derecho. No podemos hacer, no creo que podamos hacer de otra manera. Entonces, claro, esto es un mundo democrático, todos tenemos distintas opiniones en relación a cómo manejar estas distintas cuestiones sobre el derecho y sobre cómo entender el funcionamiento de la política en nuestros tribunales. Pero ojo, es tan peligroso la politización de la justicia como la llamada corporativización. La idea de que una corporación judicial se cierre sobre sí mismo y solamente sean promovidos a actividades propias de la judicatura personas que formen parte del anillo de la propia estructura jurisdiccional. Eso es tan peligroso como la idea luego de que los sistemas partidarios políticos tomen los tribunales por asalto, como también sería completamente peligroso que otros grupos de interés social también terminen adquiriendo tomando el control exclusivo de la judicatura. Entonces tenemos que apuntalar que la justicia constitucional tiene que ser un espacio abierto a las distintas manifestaciones ideológicas y políticas de la sociedad. Y lo que tenemos que tener es equilibrio desde el punto de vista de la composición de los órganos y que haya una lealtad al derecho. He mencionado lealtad al derecho y no a la justicia porque la justicia es un concepto moral mucho más abstracto y no necesariamente el derecho siempre es justo, lo cual ya nos plantea una discusión mucho más compleja desde el punto de vista de teoría del derecho. Entonces, es lealtad al derecho. ¿Al derecho cuál? Bueno, al derecho que le toque aplicar, que en este caso el derecho, la justicia constitucional sería el derecho de la Constitución. Bien, pero esa es a esa lealtad, no una lealtad a quien me designó. Yo creo, de hecho, en el principio sacrosanto de la deslealtad personal del juez a quien lo designó. O sea, para mí no hay mayor lealtad al derecho que la deslealtad del juez con quien lo ha designado. El hecho de que un juez pueda situarse en el momento en el que tiene que tomar una decisión por encima de la presión de los intereses de las distintas partes que están en juego y centrarse en lo que el derecho que debe aplicar plantea. Y por supuesto, ese derecho estará infiltrado, la lectura que haga del derecho, de su propia comprensión de los fenómenos que le toque abordar y de su propia visión ideológica de cómo él entiende el derecho. Y aquí también no podemos obviar los elementos subjetivos, ideológicos y políticos que terminan afectando la comprensión del derecho por cada jurista en particular. Es decir, no todo el mundo ve en las mismas disposiciones normativas a aplicar las mismas criterios, el mismo significado. Nos guste o no, tenemos distintas maneras de leer el derecho porque partimos de distintas experiencias vitales. Por eso, dos disposiciones normativas en constituciones diferentes que estén situadas en países distintos, con realidades políticas, sociales, económicas distintas, podrán tener un ámbito de aplicación distinto. Por eso no se puede hacer un ejercicio matemático del entendimiento de la aplicación de la justicia constitucional.
Los diálogos entre los tribunales son muy útiles para nosotros buscar parámetros comunes, pero en última instancia siempre cuando de justicia constitucional se trata, tenemos que centrarnos en nuestro propio contexto. Y quizás una disposición similar no viva el mismo nivel de aplicación en Colombia que en República Dominicana. ¿Por qué? Porque la realidad colombiana y la dominicana podrán ser parecidas, pero no son iguales. Podrán haber diferencias evidentes a la hora de uno entender esto. Y creo que los juristas tenemos que tener muy claro eso a la hora de entender cómo opera en realidad la justicia constitucional para no caer en análisis, si se quiere, injustos sobre nuestros propios ordenamientos. Bueno, sí, Roberto, el tema con la justicia y el derecho, insisto, es una discusión que está mucho más allá de la frase de, digamos, de Couture. Es una discusión muy fuerte de escuela sobre la influencia de la moral en el derecho, sobre la justicia como concepto moral y hacia dónde, qué incidencia tiene en el derecho. En realidad, nos guste o no, nosotros obramos a partir de criterios del derecho y la justicia, para los fines de los tribunales, la justicia, digamos, que el derecho ofrece. Y por supuesto, la gran ventaja en el ámbito de la justicia constitucional es que la Constitución nos deja un amplio margen de acción de valores y principios muy abiertos que tienden precisamente hacia esa justicia y no nos dan camino para un espacio rígido, de manera que cuando hablo de derecho no estoy defendiendo la visión del derecho estático, rígido del positivista del siglo XIX. Hablo del derecho que la Constitución ofrece, un derecho que puede estar abierto a los significados contextuales y a las propias transformaciones de la propia Constitución como elemento vivo, la llamada Constitución viviente, criterio en el que yo creo. Pero al fin y al cabo derecho. Tenemos que poder deducir a partir de la Constitución, cuando ejercemos justicia constitucional, lo que vamos a resolver. No podemos actuar como el buen juez Magnac, que se sitúa por fuera de cualquier canon normativo para tratar de hacer justicia, o las doctrinas del derecho libre que estaba muy de moda a mediados, todavía a principios del siglo XX. No creo que eso sea posible reivindicar. Hoy la justicia constitucional en particular opera a partir de cánones normativos bastante flexibles desde el punto de vista conceptual. Son rígidos desde el punto de vista normativo, pero el significado de la Constitución finalmente es como el mercurio, se amolda y va transformándose dependiendo de las circunstancias. Y por eso es que nuestra propia comprensión de esos contenidos abiertos, indeterminados, esos valores morales o expresiones morales que están en la Constitución van adquiriendo significado a medida que el curso de la historia va moviéndose. Lo que hoy significa para nosotros dignidad humana, que es un concepto clave en muchas de nuestras constituciones, quizás no es lo mismo que pudo haber significado hace 70 años atrás. Por eso cuando nosotros vamos a aplicar hoy el significado de la dignidad humana, evidentemente no podemos quedarnos en el alcance que pudo haber tenido conceptualmente cuando se definió hace unos 40 o 50 o 60 años atrás, sino que las exigencias varían y han ido enriqueciéndose. Y aquí también el ejemplo de los contextos. Lo que se puede considerar digno para satisfacer una determinada decisión jurídica, por ejemplo, ya que entramos ahorita en el tema del Estado social, no es lo mismo en Noruega que en Nigeria o en Nicaragua, para quedarme todos con países con N. ¿Por qué? Porque los estándares del Estado social, digamos, del welfare state que existen en Noruega, plantean unos alcances mucho más ricos, mucho más fuertes que los que pudiera ser en el entorno de Nigeria o de Nicaragua. Entonces, siempre tenemos que tener este elemento contextual a la hora de analizar el funcionamiento real de la justicia constitucional, porque cada realidad normativa, cada realidad institucional plantea comprensiones sobre el alcance de la justicia constitucional. Tenemos parámetros comunes, evidentemente, que plantean estándares sobre los que podemos dialogar, pero también habrá particularidades de cada uno de nuestros ordenamientos que nos llevarán a comprensiones distintas de los fenómenos. Por eso, a veces quizás las soluciones que uno ve en un determinado ordenamiento no podemos transportarlas en manera total a otro. Bueno, entonces, insisto, voy a entonces ahora voy a tratar de responder brevemente ya en estos últimos minutos algunas dudas que tengamos en relación a esta discusión que hemos realizado sobre la justicia constitucional. Bueno,
Me preguntan cuestiones como el control de convencionalidad, control de constitucionalidad difuso. Vamos a ver, que me he perdido acá. Tenemos un gran cosa. Voy a ver las que me vayan, empiecen ahora, digamos, los que tengan algunas dudas para ir lanzando. Yo creo, miren, esta discusión de la idea del llamado control de convencionalidad difuso en nuestra región, yo no tengo en realidad ninguna dificultad con que se confíe también el control de convencionalidad a los tribunales inferiores. Es decir, desde mi punto de vista, y aquí tengo un disenso con la Corte Interamericana, yo creo que el control de convencionalidad debe ser confiado, evidentemente, a cualquier juez en el ordenamiento. No creo que debamos esa apertura de abrir el control de convencionalidad a órganos administrativos o cualquier otro órgano del ordenamiento, me parece a mí que se va demasiado. El control de convencionalidad debemos confiarlo, desde mi punto de vista, a todos los órganos que tengan la posibilidad de ejercer el control de constitucionalidad en el ordenamiento. Y en todo caso a los jueces. Yo no veo ninguna dificultad en que los jueces puedan, los jueces ordinarios puedan o inferiores puedan tener la posibilidad de ejercer el control de convencionalidad. Como tampoco creo que es peligroso permitirles el control difuso de la constitucionalidad como existen en países como el nuestro. Sí, bueno, la sentencia de justicia constitucional más polémica emitida, bueno, eso es muy discutible. Cada ordenamiento tendrá sus particularidades sobre la idea de sentencias polémicas o no. Lo que sí yo puedo decir en el caso de la República Dominicana, que la sentencia más famosa hasta ahora es una sentencia del año 2013. La sentencia 168-2013 con el tema de la nacionalidad. Una sentencia que plantea una discusión compleja en República Dominicana y que entra en confrontación directa con una sentencia previa de la Corte Interamericana también sobre el tema de la nacionalidad en nuestro país. Hasta ahora es una de las sentencias, digamos, más conocidas de nuestro tribunal, independientemente del juicio de valor que se le quiera asignar a la misma. Igual, hay muchas otras sentencias que pueden resultar sumamente interesantes del contexto dominicano. Puedo compartirles después los cuadernillos que se han publicado de sentencias destacadas de nuestro tribunal, que puedan ser para quienes les interesen un poco comprender del Tribunal Constitucional. En todo caso, yo les compartí, creo que está para la clase número 3 o 4, un pequeño documento donde hay una exposición sobre la justicia constitucional dominicana, que una conferencia que presentó hace un par de años el presidente del Tribunal Constitucional en una universidad en España. Vamos a ver. Diferencia entre justicia constitucional y Estado de Derecho. En realidad, estamos hablando de cosas conceptualmente distintas pero relacionadas. Porque el Estado de Derecho ya es, digamos, el Estado sometido a la ley y en última instancia ahora a la Constitución. Y la justicia constitucional es uno de los mecanismos que precisamente hace viable o garantiza la efectividad de esa limitación del poder que está en la base del Estado de Derecho. De manera que uno pudiera decir que la justicia constitucional sería como una especie de garantía de la efectividad de ese Estado de Derecho. No, claro, Juan Carlos Flores, bajo ninguna circunstancia un juez puede hacer partidismo, actividad partidista. Eso está completamente vedado dentro del diseño de cualquier estructura apropiada de derecho, digamos, de justicia constitucional. Cuando uno se refiere a la idea del juez como actor político, no se refiere al juez como un sujeto de activismo partidario, sino a la idea de que la política como una experiencia vital. Todos somos sujetos políticos. Aquí estamos hablando en la idea aristotélica de como vista la política como una experiencia propia de la interacción social, pero evidentemente una vez que una persona está en una función judicial, si le tiene, la independencia exige mantenerse al margen de cualquier fuente de contradicción de intereses y evidentemente el partidismo político es una de las mayores fuentes de contradicción o de conflicto de interés. Entonces un juez bajo ninguna circunstancia puede hacer activismo partidario. Eso no creo que eso esté en discusión bajo ninguna circunstancia. De manera que si alguien interpretó eso por ahí, digamos, estamos un poco retirados. Bueno, la idea de crear un código procesal constitucional, yo creo que no tengo mayor dificultad con eso. Sin embargo,
y sí es bueno advertir lo siguiente, y aquí vuelvo otra vez a algo que le leí hace mucho a Néstor Pedro Sagués. En realidad hay muchos países que han avanzado en una especie de código procesal constitucional. El Perú es un ejemplo. En República Dominicana tuvimos la experiencia de tener el Código de Perú como un modelo. Nosotros tenemos una ley orgánica de procedimiento constitucional que regula también el propio Tribunal Constitucional, la parte orgánica del tribunal. Y es en realidad, en términos prácticos, un código procesal constitucional. Solo le falta el habeas corpus que quedó en el Código de Procedimiento Penal. Pero la práctica evidencia que el derecho procesal constitucional se mueve a mitad de camino entre la codificación y los precedentes judiciales, los precedentes de la justicia constitucional. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad la dinámica misma del funcionamiento de la justicia constitucional va llevando a que sea a través de las decisiones donde se vaya perfeccionando el propio procedimiento constitucional. Entonces, nosotros no podemos, el hecho de tener un código no nos puede dar la falsa sensación de que ya hemos resuelto toda la configuración normativa del derecho procesal constitucional de un país. Porque en realidad el derecho procesal constitucional se va a ir desarrollando a partir de esa interacción que produce la aplicación real, y es muy común que las decisiones relevantes de los tribunales constitucionales también incidan sobre el establecimiento de principios y normas que van a adquirir una relevancia sobre el entendimiento práctico de cada procedimiento constitucional. Por eso concuerdo perfectamente con el profesor Néstor Pedro Sagués que nuestro procedimiento constitucional en casi todos los países de la región se mueve a mitad de camino entre la codificación propia de la tradición romano-germánica o la tradición europea y el common law de la tradición angloamericana. Entonces, tenemos sí códigos o leyes de procedimiento constitucional y luego tenemos una cantidad de sentencias que terminan modulando, delineando aspectos relevantísimos del procedimiento que nosotros necesitamos conocer porque no está en todo, no está en la ley. Bueno, la superposición de criterios entre los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas de Justicia, miren, eso es algo que se da, el llamado choque de trenes o guerra de togas. Yo una vez escribí en un ensayo una pequeña reflexión sobre el particular. Para mí el problema es obviamente algo que se da de manera natural donde quiera que existan órganos de poder que puedan tener cierto nivel de interacción. Y no es algo para tenerle miedo, porque y es algo que yo escribí hace ya más de 10 años en un artículo periodístico cuando defendiendo la creación del Tribunal Constitucional en República Dominicana. Es que yo creo que lejos de ser un problema, la idea de que haya una especie de contestación por parte de una Corte Suprema, un criterio del Tribunal Constitucional, lo que plantea es la posibilidad de evidenciar que el sistema de frenos y contrapesos está funcionando. Más peligroso es para mí un sistema donde haya una conformidad total o una alienación total de los distintos órganos jurisdiccionales y otros órganos del Estado y todos vayan para la misma dirección. En realidad debe haber algún nivel de fricción siempre para que se evidencie de que se está trabajando, de que hay transformaciones posibles también, porque a veces las Cortes Supremas plantean retos importantes a los tribunales constitucionales y obligan a redireccionar la práctica jurisdiccional, los criterios que ha ido adoptando el Tribunal Constitucional si se han ido desviando un poco del mejor entendimiento. La práctica, y ahí hay ejemplos, digamos, muy interesantes en los choques de trenes que se dieron, digamos, en la justicia italiana en su momento, entre la Corte Constitucional y la Corte de Casación, y a veces el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional fue la que terminó cediendo frente a los criterios o a los reparos que hacía la justicia ordinaria. Entonces no hay que tener miedo a eso. Bueno, puede asegurarse en puridad, en verdad, que cuando un tribunal o una sala constitucional es funcional, una tironía va dando validez a actos jurídicos violatorios de la misma Constitución. Que si puede hablarse de justicia constitucional, bueno, ya es un tema muy conceptual. Evidentemente que si un tribunal que ejerza materialmente justicia constitucional se desvía de la natural función que corresponde como órgano de garantía de la supremacía de la Constitución y de la protección de los derechos, y lo que hace es
avalar actividades arbitrarias o abusos o desviaciones de poder, uno pudiera haberse tentado a decir que evidentemente eso no es justicia constitucional. Vamos, quizás materialmente uno puede decir desde el punto de vista moral que no lo es, pero y lo que debe es eventualmente ejercer la crítica jurídica y política de la desviación de una corte. Porque todos los tribunales, una de las grandes ventajas, sobre todo en las sociedades democráticas, es que la justicia constitucional también está sometida a los parámetros de control del ejercicio del poder y también está sometida al control de la ciudadanía. Y aquí esto es lo más importante incluso, porque la independencia de la Corte, de la justicia constitucional desde el punto de vista político, frente a la posibilidad de no ser interferida en el funcionamiento por otros órganos del Estado, para no afectar su propia independencia, no supone en ninguna forma independencia social. Los tribunales constitucionales, la justicia constitucional en general, está sometida al control de la ciudadanía, al control de la opinión pública. Y cuando un tribunal constitucional, cuando la justicia constitucional se desvía del sano proceder que le corresponde, evidentemente debe haber una comunidad de intérpretes abierta allí para criticarla. Debe haber juristas, sobre todo, responsables y conscientes de su rol histórico en poder decir lo que tengan que decir cuando un tribunal, cuando la justicia constitucional se sale de la regularidad. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante, es uno de los roles que corresponde sobre todo ejercer a la academia en poder poner sobre la mesa la mala jurisprudencia y a los malos magistrados. Aquí yo reivindico algo que plantea Ferrajoli sobre el control social de la judicatura. Es decir, la crítica es una herramienta fundamental para nosotros situar la mala jurisprudencia y los malos magistrados. Es la única vía de control más importante sobre la que se puede articular en una sociedad democrática, porque los mecanismos de control político en realidad siempre son peligrosos y se prestan para abusos de ejercicio de poder en contra de los magistrados que ejercen la justicia constitucional. Miren, me preguntan sobre el método más apropiado de elegir jueces. Yo en esto admito que no tengo una opinión determinada sobre el método más apropiado para designar jueces. Es decir, América Latina nos ofrece un collage bastante amplio de mecanismos de designación de jueces y nuestros problemas institucionales son comunes independientemente de la forma de designación. Tenemos desde el mecanismo democrático de designación que existe en Bolivia con jueces elegidos de manera electiva a partir de la Constitución de 2009, si no me equivoco. Tenemos mecanismos elegidos a través de un órgano especial como el Consejo de la Magistratura, que es el caso de la República Dominicana. Tenemos mecanismos de elección a través del Parlamento o del Congreso. Tenemos mecanismos de elección distribuida entre distintos poderes del Estado, como ocurre en Colombia, con los jueces que corresponden al Ejecutivo una parte, las cámaras del Congreso otra, y órganos de la Judicatura designan otra parte de jueces. Tenemos mecanismos como el de Argentina, donde hay el Consejo de la Magistratura para algunos cargos puede designar o proponer y luego ratifica el Ejecutivo. En fin, tenemos una cantidad extraordinaria de mecanismos para designar jueces en la región y nuestros problemas en la justicia constitucional son similares. Entonces yo no creo que tengamos posibilidad de anticipar un juicio de valor sobre cuál es el mejor mecanismo de designación, porque en realidad cual que sea el mecanismo de designación, si no me equivoco, en realidad yo creo que casi todos nuestros países atraviesan por las mismas dificultades institucionales en relación al funcionamiento de la justicia constitucional. Tenemos por supuesto matices diferenciadores, pero hay sin duda muchos elementos comunes. Bueno, las dudas que se tengan en relación a la cuestión de la actualidad sobre el COVID, en los estados de excepción, recuerden que en la sesión número 5, es decir, el viernes, vamos a abordar específicamente la cuestión de la justicia constitucional y los estados de excepción. Por lo tanto, allá remito la duda para que quienes tienen dudas sobre ese tema en particular podamos desarrollar ese diálogo el viernes cuando estemos tratando de manera particular ese aspecto. Entonces vamos a quedarnos hoy en la parte más general que hemos tratado ya sobre la justicia constitucional. Claro, no tengo ninguna duda de que la función del juez constitucional como mecanismo de garantía del bien común,
Evidentemente los jueces, la justicia constitucional juega un rol relevantísimo en la afirmación de esos valores que la Constitución plantea. Pero ojo, el bien común o el orden público, cualquier otro criterio básico que nosotros podamos determinar desde el punto de vista abstracto, tiene que ser visualizado desde el punto de vista de la filosofía constitucional determinada de un país. Y ese bien común necesariamente tiene que poder articular la necesaria interrelación entre los intereses de las mayorías y minorías, porque a veces existe un riesgo importante de visualizar la justicia constitucional con los ojos específicos de un criterio mayoritario y ver el bien común como un parámetro o una valoración específica de una mayoría. Se corre el riesgo precisamente de caer en una tiranía de mayoría. Entonces, me parece que también una de las razones que justifican la justicia constitucional es, por el contrario, la idea de que se pueda en determinadas circunstancias preservar los intereses de la minoría frente a los intereses de la mayoría, porque la mayoría a veces cuenta con mecanismos de representación apropiados que no cuenta la minoría, y entonces también juega la justicia constitucional un rol importante de contrabalancear los distintos intereses que se mueven en una sociedad. Vamos a ver, ya voy a responder dos últimas interrogantes y cerramos, porque creo que esto ya estamos bordeando las 9 de la noche en República Dominicana, 8 de la noche en Ecuador, no sé cuáles son las otras horas en los países. Bueno, me preguntan que si debe prevalecer el control constitucional del Tribunal Constitucional frente a la Corte Suprema o Consejo de Estado. Bueno, yo creo que sí. Si el Tribunal Constitucional es el último intérprete de la Constitución, parece evidente que frente a un choque de criterios entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, parece lógico presuponer que el criterio que deba primar en última instancia es el del último intérprete del sistema, que es el Tribunal Constitucional. Dicho esto, sin embargo, creo que los tribunales constitucionales tienen que tener muy claro, los tribunales, cortes, salas constitucionales, sus propios límites competenciales en razón de la materia. Es decir, una cosa es ser el intérprete de la Constitución y el intérprete constitucional de la ley, y otra cosa es pretender suplantar la función de interpretación de la legalidad ordinaria que corresponde al Consejo de Estado o al Tribunal Superior Administrativo y a la Corte Suprema o a la Corte de Casación de un país. Entonces, parte también de esto es que el propio Tribunal Constitucional sea consciente de los límites propios de su jurisdicción y que no trate de expandirse a la hora de interpretar el derecho hacia los elementos propios, digamos, del derecho ordinario. La frontera es muy porosa, muy difícil de trazar, evidentemente es una cuestión pragmática que cada ordenamiento tendrá que visualizar, pero en realidad también tenemos que tener claro eso, los tribunales constitucionales se pueden salir de su control, de su carrera natural, y para eso está precisamente la crítica social. Y a veces las Cortes Supremas resisten, ponía el ejemplo de Italia, y los tribunales constitucionales se han visto en la necesidad de recular o de cambiar de criterio frente a una resistencia legítima a veces que le han planteado otros tribunales. Pero en realidad eso es un tema muy delicado y en todos los países se ha producido algún nivel de fracción entre un tribunal constitucional y un tribunal supremo. Yo no le veo no creo que haya que hacer una crisis frente a este tipo de situaciones, me parece que son muy normales y que debemos perfectamente valorarlas como parte de la naturalidad de un funcionamiento regular de un ordenamiento jurídico. Bueno, por último, me pregunta alguien, y esta es la última pregunta, que si no es igual de peligroso que la Corte imponga criterios de interpretación a toda América. Mire, en realidad eso es un tema que podemos discutir, porque en realidad se supone que, al igual que cualquier otro tribunal interno, un tribunal supremo, un tribunal constitucional, alguien tiene que tener la última palabra en la interpretación del derecho en un ordenamiento jurídico. La Constitución la interpreta un tribunal constitucional, una sala o una Corte Suprema. La ley la puede interpretar a veces como órgano de casación la Corte Suprema. Y a nivel interamericano, la Convención se supone que la interpreta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cualquiera de estos sistemas, en cualquiera de estas circunstancias, evidentemente alguien tiene que tener la última visión de esa interpretación. Pero luego ya está en el medio cuáles son los criterios apropiados para asegurar esa interpretación, qué nivel de sensibilidad debemos tener a los distintos aspectos o problemas que van a ser abordados con la interpretación. Yo creo que esto es una pregunta que desborda de manera relevante esta discusión sobre la justicia constitucional y no entra de lleno en los criterios interpretativos. Yo tuve
hace varios meses una clase precisamente acá en Latin Juris sobre los temas de interpretación jurídica, que quizás hubiese sido apropiado visualizar ese tipo de dudas. Pero ahora creo que lo importante aquí es tener claro de que independientemente de la distinta valoración moral que uno haga sobre un tribunal constitucional, una corte constitucional, la Corte Interamericana, siempre va a haber un último intérprete jurídico en un ordenamiento o en un ámbito competencial determinado. La Corte Interamericana es la que tiene la palabra última sobre el significado de la Convención Interamericana. Es el órgano de interpretación de la Convención. Un tribunal superconstitucional tendrá la palabra última sobre el significado de la Constitución en un país, porque es el intérprete jurídico final de la Constitución. Y a veces sobre el significado de la ley en sentido estricto tendrán la interpretación correspondiente los tribunales de casación, el Consejo de Estado o los órganos los tribunales administrativos en aquellos ordenamientos donde hay diferenciación jurisdiccional. De manera que más allá, insisto, podemos discutir los criterios interpretativos que cada uno de estos tribunales utilicen, qué nivel de respeto tiene que darse a la democracia deliberativa o a los criterios propios de cómo las sociedades se están dando el entendimiento que tienen de las normas que van a ser aplicadas. Pero independientemente de ello, esos órganos jurisdiccionales son los que tienen las palabras de cierres en esos distintos ordenamientos. Muy bien, le agradezco a todos quienes me hayan acompañado en el día de hoy en esta conversación. Para mí es un gratísimo honor haber, iniciado este tercer módulo en este curso latinoamericano de alta formación en constitucionalismo y derechos humanos por parte de Latin Juris. Y bueno, mañana entonces nos encontramos acá para seguir esta conversación. Mañana vamos a ver un poco la idea de los modelos de justicia constitucional y vamos a tratar quizás de hacer una visualización un poco más crítica que la contraposición tradicional, y vamos a continuar con muchas de estas dudas que ustedes tengan. Lamentablemente no he podido responder a todas sus preguntas porque son muchas al mismo tiempo y es muy difícil, pero las que he podido agarrar, las tengo. Si tienen dudas importantes que mañana podamos realizar en relación al tema, las pueden ir lanzando y yo haré el esfuerzo de irlas respondiendo, como hicimos hoy, algunas en la propia exposición y otras cuando acabe la exposición. Entonces nos vemos mañana para continuar esta conversación acerca de la justicia constitucional en este curso de Latin Juris. Hasta mañana.